Federico Bacalegre. Yo te iba a hacer el corazón para así me iba a laburar, pero bueno. Sí, no, quiero hacer una intro con vos, te aprovecho que estás acá conectado y lo sumo a Federico Bacalegre, que es, profesor en UCEMA, para hablar de economía. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. Hola. Igualmente, un placer. Estábamos hablando justo de economía con Claudio Slotnick acá en el programa En Todos contra Todos y te sumo acá a la conversación para que hagamos una intro de cómo está el panorama y después lo despido a Claudio y aprovecho que están los dos para hacer acá un análisis cruzado. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en estos días, vamos a pasar un verano, me parece bastante entretenido, más en materia política que en materia económica, ¿no? Porque me parece que va a dominar la parte legislativa, digamos, es lo que va a dominar un poco la escena y tratar de ver, bueno, en qué magnitud el ajuste fiscal y todo lo que se están proponiendo, que creo yo que va mucho más allá de lo económico, ¿no? Es un planteo prácticamente de país completamente distinto. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con el DNU? Si se aprueba, si no se aprueba, necesitas que se apruebe por una de las dos cámaras, pero bueno, hay que ver las negociaciones que van a surgir en estos días. Yo lo que estoy viendo es que en materia económica yo veo con ojos bastante buenos con lo que se tenía, por supuesto, ¿no? Lo que sucedió en materia cambiaria y en materia monetaria, me parece que esto de emparejar la tasa de pases con la que venías teniendo con el tema de las LELIQs, hizo, bueno, que estén actualmente licuando mucha deuda que tiene el Banco Central. Digo que es positivo porque en el medio tenés que tratar de ver si haces el ajuste fiscal, si eso es un guiño positivo para el día de mañana conseguir los dólares que necesitas y rescatar finalmente las LELIQs. Por supuesto que tuviste un fogonazo inflacionario en ese camino. Ahora, me parece también que con la sequía que tuviste en el campo, vamos a tener posiblemente un primer semestre donde puedas hacer de mucho más dólares que lo que fue el año pasado. Y ahora con una brecha que está más o menos en el 12, 15 entre el dólar financiero y el oficial, yo creo que vas a tener naturalmente mayores incentivos que lo que tenías antes, ¿no? Porque no vas a tener a un exportador que te esté financiando un dólar 100, 150% para abajo. Y eso creo que va a ser positivo. Después, la incógnita me parece que viene del punto de vista político, la gobernabilidad y ver hasta dónde el ajuste fiscal puede ir, ¿no? Claudio, ¿algo para agregar? Sí, no, simplemente le preguntaría a Federico si esto que estamos viendo de un dólar a 800 con un crawling peg del 2%, ¿vos lo ves sostenible para los próximos meses, digamos, teniendo en cuenta esto, la liquidación del campo, de la cosecha gruesa, o pensás que antes de eso será necesario, digamos, hacer otra devaluación? Y yo creo que a la velocidad, mirá, las consultoras, hay mucha incertidumbre con respecto a eso. Las consultoras están midiendo, incluso bancos privados y demás, hay mucha dispersión. Si vos te pones a ver los análisis que hay análisis de inflación no sé, de lo que estaba leyendo, hay desde los más pesimistas que te hablan de una inflación de 300% hasta los menos, pero los que menos te hablan no te hablan de una inflación de menos del 150%. Yo creo que es clave, como te decía antes, ver lo que pasa. Para mí es positivo lo que está pasando en el Banco Central, porque vos estás viendo una situación donde se está intentando bajar el stock del LELIQs, se está licuando mucha deuda. Ahora me preguntas, ¿eso es suficiente como para no tener inflaciones en estos niveles que estamos teniendo? No, naturalmente no. O sea, va a depender del ingreso extra que puedas tener con el campo y ver cuánto de eso podés destinar a salvar de alguna u otra manera, a sanear lo que sería el Banco Central. Entonces, la verdad que es mucha incertidumbre lo que hay en ese aspecto, porque creo que si desde la parte fiscal no acompañás lo que estás haciendo de forma monetaria, no hay una alternativa posible.
por supuesto, con los niveles que tenemos, si la pregunta es con los niveles que tenemos actuales de inflación, con lo que tenés ahora en este momento, naturalmente no va a alcanzar y en algún momento vas a tener una corrección. El tema es tratar de pensar un poquitito más allá y decir, bueno, ¿en qué situación estaremos de acá a un año? Suponte. Que la Argentina claro. Pero bueno, yo creo que en ese sentido va lo que se está haciendo, insisto, en manera monetaria es correcto. Si no hay un correlato desde lo fiscal, bueno, va a ser muy... O sea que para vos el test y el ancla es fiscal, digamos, el test es fiscal. Si el fiscalmente le va, el gobierno cumple con lo que prometió, entonces se puede pensar en una inflación un poco más baja. Todas las crisis que hemos tenido son de raíz fiscal. Y si en algún momento no empezás a acoplar, lo que se está viendo, guste o no, es que se está intentando acoplar un poco la política monetaria o los movimientos de política monetaria que estás viendo con la parte fiscal. Insisto, el tema va a ser lo político, que es lo que pase. Por eso pero, yo decía, mira, Carlos, disculpa que te interrumpo un segundo. Acá, por una vez, Daniel dice, para mí es una pregunta clave, que es, ¿y no le van a pedir al gobierno otra devaluación para liquidar la cosecha gruesa? Esa me parece, ¿no? ¿Te parece que no? Yo creo que, a ver, todo es posible. Yo creo que hoy no tendría demasiado sentido porque, insisto, vos hoy tenés una brecha del 12-15%, con lo cual hoy yo creo que esa jugada les salió muy bien. Porque devaluaron, te comiste, como te decía, el fogonazo inflacionario, por eso ahora todavía creo que el 11, si no me falla la memoria, tenemos el dato de inflación, el IPC del INDEC, pero vos fíjate que quedaste con una brecha muy, muy cortita, con lo cual el incentivo a liquidar lo vas a tener. Y esta ampliación de la brecha que estamos viendo en estos días, ¿no te parece que puede llegar a subir, no sé, al 50%? En algún momento va a tener que saltar, eso indudablemente. Eso indudablemente. Yo lo que te decía antes en materia fiscal, digo, bueno, pensando de acá a un año, cuando todo este tipo de reformas que se están planteando, que son monumentales, si llegan a buen puerto, bueno, ¿qué efecto van a tener? Porque también hay una cosa que es cierta, es una política en general muy de shock, muy fuerte, y te diría que nunca vista, por lo menos desde la historia de la democracia para acá, no recuerdo un plan tan fuerte en esos términos, ¿no? Entonces creo que si bien van a ser meses muy complicados y un año muy difícil, de aprobarse esas medidas, tenés, bueno, también hay cuestiones, por ejemplo, en materia, ya que hablamos de la parte fiscal, hay cuestiones en materia tributaria que no pudieron entrar en el DNU y entraron en la ley de bases, donde, por ejemplo, tenés la eliminación de escalas, la unificación de determinado tipo de impuestos, pensando en una reducción de acá a 4 años. O sea, es un paquete, incluso la ley ómnibus, donde, por supuesto, se metieron ahí los temas que no podés tratar en el DNU, por ejemplo, el tema de ciertas cuestiones en materia tributaria, modificación de bienes personales, o sea, es todo un combo muy, 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 muy potente. El tema de la obra pública, bueno, la banca fiduciaria es muy importante. Dentro de lo que es la caja de la política. La banca fiduciaria son 2 puntos del PBI aproximadamente, y ahí, bueno, vas a tener el impacto de la no obra pública. Hay un montón de cuestiones que están ligadas. Por supuesto, al ciudadano de a pie, lo que más le toca en lo inmediato es el tema de los subsidios, que lo empezás a ver a partir de ahora de enero, y como te decía, una inflación del 30%, donde, por ejemplo, alimentos se estima que está corriendo arriba del 30%. ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que el ciudadano de a pie... Ahora, pero también hay que reconocer que hay un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, te estoy recordando, porque son tantas cosas las que fueron por ley ómnibus, como las que fueron por DNU, que uno se marea. Pero, por ejemplo, tenés también lo que es la parte de la financiación de los sindicatos, que ahora, en función del convenio colectivo que vos tenés, podés decidir eventualmente si vos querés que ese aporte obligatorio lo tengas o no. Habría que ver si se aplica o no se aplica, qué pasa. Claro. Bueno, eso también es un temón, ¿no? Entonces me parece que son cuestiones que están, digamos, tocando diferentes sectores de la sociedad. Por supuesto, en la diaria vemos cómo le pega
como te decía antes, al ciudadano de a pie, que es muy contundente. Pero si uno analiza todo, es verdaderamente una reforma monumental. Por eso te digo, más que un cambio económico, te diría que es un cambio de rumbo de país, ¿no? O sea, la ley de bases es prácticamente, no quiero sonar demasiado fuerte con lo que voy a decir, pero es prácticamente como una suerte de reforma constitucional lo que tenés metido dentro de ese gran paquete, ¿no? Lo voy a despedir a Claudio y me quedo yo con vos, Federico. Bueno, nos vemos mañana, Claudio, como casi todos los días. Bueno, suerte muchas gracias. Con el laburo que sigue. Muchas gracias. Chao, Federico, un abrazo. Hasta luego, Claudio. Hasta luego. Chao, Claudio. Bueno, seguimos y quiero hacerte algunas preguntas que están dejando los oyentes en el chat. La primera que te hago es de Federico, que pregunta por el Bopreal. ¿Hay que cambiarlo a algo para aumentar las suscripciones? O sea, volverlo más atractivo, dice Federico. No, yo creo que el tema del Bopreal es muy atractivo básicamente para las empresas, pero no creo que en una licitación primaria, sino dentro del mercado secundario. Yo creo que es eso, básicamente. ¿Sí? Actualmente tenés la licitación de lo que son lo que es la serie 1, a medida creo que salió, si no me falla la memoria, serie 1, 2 y 3, que tienen que la diferencia tiene que ver con los plazos. Pero no, yo lo que estimo, esto es una presunción que estoy haciendo, que a las empresas le va a convenir suscribirlos, pero en el mercado secundario, no necesariamente en las licitaciones primarias que se vayan a hacer de esas 3 series. Me parece. Y acá hablábamos de salarios y hay una pregunta que es recurrente y la hace Juan. ¿En qué momento empiezan a aumentar los salarios con este tipo de medidas? Por ahora siguen con los impuestos, incluso quieren agregar más. Digo, sí, tenemos aumentos, pero lo que hablábamos recién, ¿no? Los precios en Argentina están cada vez más caros, inclusive si comparábamos algunos alimentos, veíamos que estaban más caros que en Estados Unidos, que en algunos lugares de Europa. Sin embargo, los salarios no están adaptándose a estos incrementos en los precios. Sí, con el ajuste de tipo de cambio, en realidad veníamos súper baratos. Es muy dinámico todo en la Argentina, ¿no? Porque venías, medido en dólares, venías muy barato y nos encarecimos a una velocidad terrible en dólares, por lo que estábamos comentando al principio del tema de la devaluación. Incluso te decía, se está hablando de un 30% aproximadamente, entre un 25 y un 30% de inflación ahora en diciembre. Alimentos creo que está corriendo, o correría, vamos a ver cuando llegue el dato oficial, entre 34 y 35, con lo cual sí, a ver, yo creo que esta dinámica va a ser justamente que las cláusulas gatillo se disparen mucho más rápido y la negociación, lógicamente, tendrá que venir para salir a paliar esta situación, porque, a ver, si replicás los niveles venías teniendo mucha inflación reprimida, ¿no? Pero si replicás, obviamente, que esta tendencia que tenés de inflacionaria en este último mes, en el mes de diciembre, por supuesto que los sindicatos van a tener que salir a negociar inmediatamente. No va a quedar mucha alternativa, ¿no? Pensá que también recordaba el tema del DNU, hay aumentos, nosotros estamos hablando recién de alimentos, tenés pagas en marzo en colegios, tenés no solamente el tema de los subsidios, hay compañías telefónicas, de servicios, hay un montón de ajustes, ¿sí?, de esta inflación reprimida que yo te venía diciendo, que se van a dar entre febrero y marzo, con lo cual va a ser un verano complejo, o sea, por lo menos de acá a los próximos 2 meses, 3 meses. Eso seguro. ¿Y cuándo crees que se puede? Porque vemos una caída del salario real desde 2018, más o menos, que no paró de caer. ¿Cuándo ves una recuperación del salario real? Y esto seguramente, obviamente, va a venir acompañado por una recuperación de la economía, ¿no? Sí. En realidad, mirá, el caso nuestro yo creo que es mucho más complicado. Pues si vos te pones a mirar el salario, me voy a remontar un poquitito más para atrás.
el salario real verdaderamente viene cayendo desde el 2011. Acordate la crisis energética, cuando estaba hace mucho tiempo atrás ya, Martín Redrado hicieron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central porque nos habíamos quedado sin energía, modifican la Carta Orgánica, modifican la salida de Redrado, y a partir de ahí vos empezaste, con la crisis energética de aquel entonces, a tener una caída del salario en términos reales. Después levantaste un poquitito en los primeros 2 años de Macri, y después te volviste a caer en términos reales, y de 2020 para acá, pandemia y todo lo que sabemos que pasaron en los 4 años, bueno, no hace falta ni que lo aclare, ¿no? Pero en realidad es mucho más grave el problema de la Argentina, porque vos tenés, en términos de tendencia, si bien recuperó un poquitito en esos 2 primeros años, 2016 y 2017, la tendencia, si mirás desde 2011 para acá, es descendente. Yo creo que con un programa de shock y de estabilización monetaria que no lo tuviste desde aquel entonces para acá, desde el 2011 para acá, creo que con un fuerte programa de estabilización, verdaderamente sanear las cuentas públicas, lo que te estaba contando hace un ratito, el tema de el saneamiento del Banco Central, vos no podés pensar recuperar el salario real, para mí eso es clave, si seguimos teniendo 3 bases monetarias metidas en LELIQs y en stock de deuda y en intereses. Perdón, 3 bases monetarias, dije, sí, 3 bases monetarias metidas ahí, porque eso es emisión endógena y es emisión futura, con lo cual si vos no tenés una manera o de licuar esa deuda o de conseguir el dinero, una de dos, o siguen licuando deuda, que lógicamente es perjudicial a largo plazo, o consiguen el dinero para hacer el salvataje. Si vos eso no lo tenés, vas a tener todo el tiempo, vas a estar corriendo detrás de la inflación, y por supuesto que lograr que los salarios vuelvan a crecer es imposible en ese contexto. Es fundamental el plan de estabilización, y para mí más importante es el saneamiento del Banco Central. Pensá que cuando arranca Macri, iba a decir, Milei, el gobierno, se estaban hablando de 15 puntos del PBI tomando el saneamiento del Banco Central, más, y dentro de esos 15 tenías 5 o 6 aproximadamente que tienen que ver con tema de subsidios y todas las correcciones que se estuvieron haciendo o que se intentaron hacer con el primer DNU y las primeras medidas que lanzaron apenas asumieron, ¿sí? Pero conjuntamente, todo eso, conjuntamente con el saneamiento del Banco Central, estamos hablando de aproximadamente de 15 puntos del PBI, con lo cual es un nivel de desequilibrio importante. Por eso se lo compara con, no quiero sonar alarmista, pero se lo compara con otros periodos bastante feos de la historia económica argentina. Hay una pregunta de Daniel que podría ser un poco más teórica, que pregunta, ¿el dólar sigue a la inflación o la inflación sigue al dólar? Si se puede establecer una causalidad o esto es, va para los dos lados. Sí, está buena la pregunta. No, el dólar en realidad, para no atrasarse, lo que está haciendo es, por eso te digo, sigue a la inflación. Por eso vos me preguntabas cuándo se van a recuperar los salarios reales. Si vos no saneás la deuda en pesos que vos tenés, es totalmente imposible. Por eso siempre vas a tener el campo, como hablábamos recién con Claudio antes de que se fuera, vas a tener al campo que te va a estar diciendo, bueno, sigue estando atrasado por más de que vos tengas una brecha del 12-15%, que hace un año atrás, 2, 3 o 4, era insospechado que vos hoy podías tener una situación cambiaria de ese estilo. Lo que pasa, insisto, con el nivel de desorden monetario que hay, si eso no se soluciona, la verdad que el dólar va a seguir a la inflación, sencillamente porque vas a tener un peso, el valor del peso siempre va a estar cayendo. Y la demanda se va a ir o al dólar o a otro lugar. Estábamos hablando hace un ratito del campo. La sequía del campo el año pasado hizo o hace que vos en este primer semestre seguramente vas a levantar más dólares
que los que levantaste el año pasado. Pero acordémonos también que hasta hace un par de meses atrás la sequía del campo tampoco pegó tanto porque vos mantuviste una deuda comercial muy alta, que eso de alguna manera amortiguó el impacto, y también que tuviste una huida de los pesos, una huida del peso argentino, no a través implícitamente, no a través de la compra de divisas, sino también a través de adelantar consumo. O sea, se presuponía que ibas a tener este fogonazo inflacionario, que ibas a ir a un desdoblamiento y a una eventual unificación, y mucha gente adelantó consumo. O sea, huiste también del peso de esa forma. Con lo cual, siempre estamos huyendo del peso, y con tamaño de desequilibrio monetario es normal, y por eso creo que está muy buena la pregunta, pero yo diría que, por supuesto, que el dólar sigue a la inflación. Y hablando de los pesos y de la circulación, la semana pasada se dio a conocer que los plazos fijos UVA van a ir a 6 meses. También bajó la tasa de interés de los plazos fijos. Y acá, se especulaba con que mucha gente podía ir al dólar y eso podía afectar también el precio del dólar. ¿Vos cómo viste esas medidas y qué crees que va a pasar? Mira, yo por ahí lo que un poco vuelvo a lo que mencionaba al principio, ¿no? de la charla. Yo quizás es como que estoy pensando un poquito más en el largo plazo. Vos me preguntás qué me parece eso. A mí me parece bien en el largo plazo porque el sistema financiero, conjuntamente con la economía, como contrapartida de la economía real, la economía que vos tenés en la calle, vos necesitas en un país normal estabilizarte macroeconómicamente, estabilizarte monetariamente y empezar a tener algo que hace mucho tiempo no tenemos, que son tasas reales positivas. Para que los bancos puedan entregar créditos, vos necesitas tener tasas que la gente pueda pagar. Necesitas que los bancos no tengan tanto depósito metido en LELIQs y necesitas empezar a bajar. Por eso yo te decía, lo que pasó en las primeras semanas, o sea, de pasar parte de la deuda que tenías a LELIQs en pases y no volver a ofertar LELIQs, fue lo que produjo esa licuación. En ese pase, creo que fue la primera semana de gobierno, los primeros días, ahí te comiste un 33% aproximadamente de tasa. Con lo cual, sin el dinero para rescatar, empezaste de alguna u otra manera a pagar menos intereses, y si vos te das vuelta y ves que el propio Banco Central no está renovando, no está ofertando LELIQs, me parece positivo, y todo eso es lo que hizo que bajaran las tasas. No solamente si te pones a relevar tasas bancarias, vas a ver que hubo una baja aproximadamente de entre 8 y 10 puntos en todas las tasas de lo que tiene que ver con préstamos personales, prendarios. Veníamos ya de un nivel, ya pensar de que estamos hablando de tasas de 3 dígitos es un delirio y es algo totalmente insostenible. A largo plazo yo creo que va a costar mucho estabilizar la economía, pero creo que tenemos que ir a eso, o sea, tenemos que ir a tasas que sean tasas reales positivas, que significa que vos tenés una inflación que no le gana, ¿sí? A esa tasa que el banco te pone, y además que el banco gane, por lógica, con los préstamos, porque hoy le conviene colocarse en LELIQs, conviene que tengan 40, 50, 60% de los ahorros de los argentinos metidos ahí, ¿sí? Y acá dice, y los ahorristas perdieron, dice. A ver, en la licuación de deuda, sí, por eso yo digo lo siguiente. A ver, en realidad es el banco el que está poniendo dinero, el banco es el que está poniendo el dinero de los depositantes en LELIQs porque le conviene, digamos, o sea, porque obviamente que si salís al mercado, una persona, una empresa no te puede convalidar una tasa tan alta como la que te está convalidando el Banco Central. Más que perder, te diría que ganaste menos, ¿sí? Ahora, pensándolo en el largo plazo,
ese rollover de deuda en algún momento dado se tiene que cortar. Como te decían hace un ratito también, o seguís licuando, que yo ahí sí no creo que sea bueno, o conseguís de alguna u otra forma el financiamiento, los dólares o lo que sea, para hacer ese rescate. Por eso la contrapartida, vuelvo de vuelta, es la parte fiscal y ver cómo evoluciona políticamente lo del DNU, la ley de bases y todo lo que estuvimos hablando. Para cerrar, Federico, una última pregunta de Juan que dice, ¿sería conveniente una convertibilidad cuando haya una unificación cambiaria? Y es muy difícil. Mirá, yo creo que por ahí me equivoco, ¿no? Pero yo creo que las cosas que por ahí se dijeron en campaña, creo que siguen vigentes. Fíjate que a partir de una de las modificaciones que hubo en estos días es, por ejemplo, que el dólar que vos comprás en una cueva no sea ilegal, no sea tratado como un dólar ilegal, el famoso dólar blue, y también que entre privados se pueda pactar con cualquier tipo de moneda, incluso con instrumentos que sean monetizables, ¿sí? La lectura mía como economista es que eso a donde apunta es de alguna manera a tratar de romper el curso forzoso, ¿sí? A que el peso sea la moneda de curso forzoso. Pienso yo que todo eso tiene como trasfondo, en mi opinión, el tema de lo que se planteó con respecto a el Banco Central y a una eventual dolarización cuando vos tengas todo ese camino allanado. Todo lo que estamos hablando desde el comienzo. Que no es un camino corto, y si lo quisieras hacer hoy, por supuesto que no podés. A mí me parece que se va a eso, ¿sí? O eso, o tener directamente un banco central que sea independiente y que no esté financiando el agujero fiscal, que no esté financiando al Tesoro. Yo creo que medidas como esa, que para mí apuntan a ir en contra del curso forzoso o a intentar eliminarlo, es un guiño como diciéndote, bueno, lo que prometí en campaña lo sigo teniendo en agenda. Veremos cuándo. Veremos cuándo. En estas condiciones, con lo que acabamos de describir y con todo lo que estuvimos hablando, por supuesto que no va a ser algo de corto plazo ni algo que suceda de acá a un mes, 2 meses o 3 meses. Definitivamente no. Perfecto, Federico. Bueno, te agradezco mucho por el tiempo, súper claro. Te esperamos más adelante para seguir viendo cómo sigue toda la economía en nuestro país, que bueno, siempre nos da mucho que hablar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Un placer. Hasta luego, gracias. Luego. Chau, chau.